Una vez que hemos guardado el fichero desde la base de datos del ministerio, pues lo abrimos en Excel para ver cómo es. Vamos a ver. En principio lo que vamos a encontrar pues son dos columnas. En una de ellas pues van a venir la descripción de los meses, los trimestres, como veis aquí, y en la otra ya los datos propiamente dichos. Bien, algo que tenemos que saber es que, por ejemplo, esta base de datos, esta serie, que es la serie del índice de producción industrial, es una serie que lleva elaborándose desde hace mucho tiempo y además está enlazada, con lo cual pues tenemos pues muchísima información. Pues mirad, desde el año 1975. Esto puede que sea así para algunos, pero puede que no para otros, ¿no? Por eso, en la práctica, si os dice que si la serie que se os ha asignado, cada uno va a tener una serie, pues si alguno descubre que, por ejemplo, la serie que tiene asignada tiene menos de 6 años, menos de 6 años no quiere decir menos de 6 observaciones, sino, como aquí son datos de alta frecuencia, pues van a ser menos de 6 años en meses, ¿no? Es decir, pues serían 72 observaciones, ¿no? Porque serían los 12 meses en 6 años. En el caso de ser trimestrales, como hay 4 trimestres por año, pues serían solo 24 observaciones, pero bueno, se podría considerar como suficiente, pero desde luego menos de 6 años ya sí que no, porque, es decir, lo ideal sería poder tener 15 años, entonces ya digo que por debajo de 6 es que no tiene mucho sentido, sobre todo cuando la serie es trimestral, ¿no? Y por eso es por lo que digo que tendríais que poneros en contacto conmigo. Pero tampoco es necesario tener más allá de 15 años, sobre todo cuando la serie no sé, es mensual, que ya la información es muy amplia. Entonces, en nuestro caso, a lo mejor, bueno, pues como hablamos de 15 años, pues si la serie llega hasta el año 2011, incluso hasta enero, pues podríamos cortar la serie, eliminar toda la parte anterior, por ejemplo, al año 96, y entonces, bueno, pues tendríamos esto, más o menos, pues los 15 años, ¿no? De esta forma, pues tenemos un número suficientísimo de observaciones, ¿no? Como para hacer el análisis. Entonces, bueno, pues podemos borrarlo, decimos eliminar. Y por otro lado, pues también lo que recomiendo es que le pongamos un título general, que sea, pues por ejemplo, IPI en mi caso, ¿no? Por índice de producción industrial, un título que sea pequeño y manejable, de manera que preparemos la base de datos como un fichero Excel con 2 columnas, como os decía antes, de forma que la primera fila la dejemos reservada para títulos y ya a partir de la segunda fila tengamos datos. De manera que IBI os va a preguntar cuál es la primera celda que tiene datos. Pues la primera celda con datos es la B2, que es este valor que veis aquí de 81. Entonces, esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta, así como acordarnos de que tenemos que guardar el fichero Excel con una versión previa a la que tenemos instalada. Yo, por ejemplo, tengo instalada una versión ya del año 2010, Office. Vosotros tenéis el 2007 habitualmente en la facultad, pues tenéis que acordaros que hay que guardarlo ni siquiera como viene, que viene como un fichero CSV, sino que habrá que buscar, ¿no? Libro de Excel 97-2003, ¿no? Entonces esta opción, la que pone libro de Excel solo no, donde ponga 97-2003, es la opción más adecuada, libro de Excel, y luego pues le vamos a poner un nombre, por ejemplo, pues no sé, podemos poner IPI serie, y ya sabemos que es la serie del IPI. También es conveniente cerrar el fichero, eso sí, acordándonos de esta celda, la B2, que es la primera que tiene datos, y acordándonos también de cuál es el rango o el recorrido, que nuestra serie empieza en enero de 1996 y termina en enero de 2011. Entonces, vamos a cerrar el fichero y ahora lo que hacemos es abrir pues el programa Econometric Views, porque nosotros lo que vamos a hacer ahora es crear un archivo para esta serie y poder hacer el ejercicio correspondiente a la serie. Voy a tomar 2 versiones, una la más antigua, que es cercana a con la que estáis trabajando en casa, los que trabajéis en casa, que es la versión 3.1, y luego también lo veremos con la versión 6, porque hay algunas diferencias. Bien, tanto en un caso como en otro, lo primero que hay que hacer es crear el archivo. Veis que lo que tenemos es nada, es una pantalla gris. Entonces, para crear un archivo hay que ir a File New,
New Workfile. Entonces en File, New Workfile, creamos un archivo. Lo primero que nos va a preguntar es este archivo qué tipo de series va a albergar. Entonces, bueno, pues por defecto aparece lo de anual, pero nosotros, yo al menos en mi caso le tengo que decir que mensual. Si alguno tuviera series trimestrales, pues tendría que decirle quarterly, ¿no? En mi caso habría que decirle monthly. Por otro lado me pregunta que cuál es el dato inicial y cuál es el dato final. Si os acordáis, el dato inicial era 1996 2.01. Si fuera trimestral, pues yo con poner 1 bastaría, no haría falta decir 01. ¿Por qué? Porque hay cuatro trimestres. Pero claro, el problema con los meses es como hay 12 meses, pues tenemos que poner 01, 02, 03, así hasta 12, porque se trata de indicar los dos dígitos. A lo mejor el programa ya lo entiende. Antiguamente, como no fueras muy estricto en esto, pues te echaba o hacía alguna cosa rara. Y luego aquí pues decimos 2011 01, porque llega hasta enero de 2011. Por tanto, mensual de 1996-01 a 2011-01. Como veis, todo esto está correcto y lo que se hace es abrir un archivo, pero este archivo hay que darle un nombre porque, como veis, el workfile no tiene título y por tanto está sin guardar. Entonces, para guardarlo ya, guardarlo en principio vacío, pero bueno, ya se llenará, ¿no? Pues habrá que darle un nombre en Save As. Entonces, bueno, pues me llevará a un archivo. Yo le digo que vaya a mis documentos y le vamos a dar el nombre de IP. Le damos el nombre de IP. Bueno, existía por ahí un archivo con ese nombre. Vale, en principio no preguntaría nada. Si no existía un archivo con ese nombre, pues directamente lo graba y ya está. Entonces, una vez que tenemos el archivo IP, ahora hay que llamar al fichero IP series, si recordáis que es el que traíamos de Excel. Entonces, aquí en File hay una opción que es Import. Entonces lo que vamos a hacer es importar el archivo. ¿Desde dónde lo importamos? Pues desde un archivo que es de tipo texto, Lotus o Excel. Mete estos tres formatos en el mismo sistema de importación. Le decimos que sí. Y ojo, aquí abajo donde pone Text ASCII hay que seleccionar la opción Excel, de manera que solo me deje a la vista los archivos Excel. Y además, que sepa el programa que yo quiero importar archivos que son de este programa, del programa Excel. Me voy a mis documentos, que es donde está el archivo, y efectivamente aquí pone IP serie. Le digo abrir y entonces aparece una ventana que está específicamente preparada para importar hojas de cálculo Excel. Como pone aquí, es Excel Spreadsheet Import. Fijaros que me da por sentado, como pone aquí, cómo están organizados los datos. Dice by observation, de manera que las series están in columns, en columnas. Es decir, nosotros presentamos las series por columnas, en concreto la serie del IP. Por otro lado me dice cuál es the upper left data cell, es decir, cuál es la celda superior izquierda, la primera que tiene datos. Y también entiende que por defecto es la B2, que pudiera no ser así. Y por último me dice que cómo se llaman las series, o que me diga el número, o que le diga yo el número de series que hay en el archivo. Si son muchas las series, poner los nombres puede ser horroroso. Entonces, pues en nuestro caso no sabemos el nombre, es IP, pero podemos poner uno y ya entiende que solo tiene que tomar pues una columna, que es la columna que está en la parte B, porque entiende que, como le he dicho aquí, el primer dato está en la columna B. Entonces, pues lo va a hacer así. Además, pues lo va a hacer teniendo en cuenta que el primer dato se le va a asignar al año 96 mes primero y el último va a ser al 2011 mes 01. Por tanto, todo correcto, le decimos OK y el ficherito, la serie IP se incorpora a la ventana. Si hacemos doble clic, pues deberíamos de poder ver los datos, ¿vale? Vemos los datos uno detrás de otro, como es habitualmente en los ficheros de eViews, ¿no? Y bueno, pues vemos que todo es aparentemente correcto. Empezamos en el mes 1 del año 1996 y terminamos en el mes 11. Luego, por otro lado, lo que vamos a hacer aquí es guardarlo, le damos a Save, aquí en este botón, pues se guarda el archivo, Bien, si en vez de abrir esta versión, abrimos la versión más moderna, pues yo creo que la manera de proceder es muy parecida. Lo primero que tendríamos que hacer es crear un nuevo archivo, Workfile. Aquí me va a preguntar que si los datos son anuales, la frecuencia. Yo le voy a decir que no, que son mensuales. El primer dato, pues le voy a decir que es 1996-01.
y le voy a decir que es 2011-01 también, el último dato, y si le digo OK se abre una ventana en blanco. Si luego me quiero traer el archivo Excel, tengo que darle a Import, Read Text Lotus Excel, y aquí abajo no olvidemos indicarle que solo quiero importar archivos Excel, y entonces pues aparece un menú pues muy similar, y poniendo aquí uno pues se importaría directamente IP, y tenemos aquí pues también la serie del IP, ¿vale? Bueno, entonces la manera de proceder, ya sea con una interface como en otra, es muy similar. Bien, una vez que estamos aquí, pues hay que ver qué nos va a pedir la práctica, Estamos siguiendo la teoría, pero también de muy cerquita la práctica, porque la práctica va muy pegada también a la teoría. Entonces, lo primero que nos pide la práctica es el nombre de la sigla, ¿no? El nombre de la serie, Para saber el nombre de la serie, bueno, sigla es IP, ¿no? Es lo que tenemos que poner. Para saber el nombre de la serie habría que ir, que ya lo he cerrado, pero habría que ir a la base de datos BDSICE y recordar que pinchando encima del nombre de la serie viene una ligera especificación de la fuente que elabora esta serie. Si recordáis, pues vimos que era el INE quien la había elaborado, aunque la actualizaba el Ministerio de Economía, pues todo eso habría que decirlo. Las unidades, pues que es una variable que es un número índice, eso en mi caso, cada uno, pues dependiendo de lo que se le haya asignado, pues tendrá que decir una cosa u otra. En cuanto al ámbito geográfico, la mayoría de nosotros el ámbito se refiere a toda España, porque se trata del índice de producción industrial para España, pero también es verdad que algunos de vosotros vais a tener variables referidas a comunidades autónomas. Por ejemplo, la tasa de paro en Andalucía, pues entonces, claro, el ámbito geográfico será la comunidad autónoma de Andalucía, En cuanto al periodo temporal, pues aquí volvemos a repetir lo que ya hemos dicho, va desde el año 1996-01, ya nos hemos olvidado de la parte anterior, hasta el 2011-01, ¿verdad? Y esta es la parte o el tramo que vamos a considerar. Y la frecuencia, pues en mi caso es mensual, que si alguno tuviera series trimestrales, pues sería trimestral. En cuanto al gráfico lineal de la serie, aquí tendríamos que pegar el gráfico. Bueno, el gráfico lo podíamos haber pedido en Excel, pero ya que estamos en eViews, pues todos sabemos cómo pedirle un gráfico a eViews, Entonces, pues lo que hacemos en el programa es aquí, una vez que estamos dentro del objeto, pues en View, pues pedirle un line graph, un gráfico lineal. También en el otro programa más moderno, pues existe una opción similar. En este caso es Graph, y dentro de Graph, en donde aparecen todo tipo de gráficos, pues aparecen el gráfico básico, que es el gráfico lineal, Line and Symbol. Le decimos que sí y lo mismo. Tenemos pues el mismo resultado. Entonces lo que tendríamos que hacer, pues como ya sabemos, o bien hacer un pantallazo y pegar esto directamente, bueno, llevarlo a Paintbrush y luego recortarlo y pegarlo en Word, o lo que podemos es en Edit Copy, ¿no? Pues pedirle que nos copie la ventana. Sabemos que queda un poquito peor, pero igualmente pues sería válido, y lo pegaríamos. Entonces, bueno, se nos ha ido un poquito, podríamos arreglarlo, o bueno, sencillamente si vemos que es muy grande el gráfico, no tiene por qué ser muy grande, pues ya lo arreglamos un poquito, Entonces pues tendríamos el gráfico del IPI, ¿no? Como estamos viendo, es una serie que a mí me suele gustar utilizarla porque hasta hace muy poquito tenía una tendencia muy clara. A partir del año 2008 veis que la tendencia se rompe, bueno, tenía una tendencia creciente, que es lo normal, ¿no? A partir del año 2008 la tendencia se rompe, se convierte en decreciente, experimenta un bajón con motivo de la crisis muy fuerte, y lo que tiene también muy acusado es la estacionalidad, con lo cual veis estos picos de caída de la estacionalidad, lo que están es indicándonos que en los meses de verano, sobre todo en agosto, ¿no? Pues la producción industrial pues si no se para, pero sí desciende mucho. Entonces, como esto se repite, por mucho que queramos suavizar estos picos, pues esto se repite y se repite año tras año. Entonces, bueno, pues esta serie tiene esta peculiaridad, ¿no? Y que nos permite también pues ejemplarizar o ponerla como ejemplo, ¿no? de caso con tendencia y estacionalidad. Y entonces pues pasaríamos ahora a la siguiente fase, la siguiente parte, diríamos, pues sería el analizar, pedirle a eViews que nos dé, pues que nos haga esa operación que comentamos que era una operación compleja, y era que a partir de la serie del IPI la desdoblemos en dos.
separemos de manera artificial dos series. Una, hemos dicho que habría que separar 4, si recordáis de las transparencias, decíamos que una serie en teoría tenía 4 componentes, eso es verdad, pero también os comentaba que separar 4 componentes era demasiado complicado, ¿no? Es decir, obtener 4 series tal que, por ejemplo, de manera sumativa, como es aquí, o aditiva, o de forma multiplicativa, pues el producto de estos 4 factores pues nos dé el valor de la serie final, pues es realmente complejo, y entonces lo que hacen muchos programas informáticos, porque muchas veces basta para lo que sería un ejercicio de predicción, que es para lo que se suele hacer estas cosas habitualmente, es separar la serie en dos partes. Una que sería la estacionalidad y otra que sería la componente extraestacional. Entonces, ¿qué significa esto de componente extraestacional? Pues sería la tendencia más el resto. El resto es el ciclo y el residuo, ¿no? Lo que pasa que dentro de lo que es tendencia, ciclo y residuo, pues claro, lo que más destaca es la tendencia. Por eso muchas veces pues decimos que dividimos la serie en la tendencia y en la estacionalidad. Bueno, no es muy correcto, habría que decir componente extraestacional. Como es un poco más complicado, pues reducimos, ¿no? Entonces, claro, la estacionalidad suele ser fácil de predecir porque es prácticamente siempre igual. Normalmente pues lo que se hace es calcular pues un valor para cada mes que suele estar por encima o por debajo de 1 si se trata de un esquema sumativo, y entonces pues prácticamente va a ser el mismo todos los eneros, todos los febreros, todos los marzos, mientras que la componente extraestacional va a ser más complicada de predecir, pero igualmente se le puede ajustar alguna función de tiempo y hacer una predicción con ella. Y entonces pues a partir prediciendo las dos series, haciendo una predicción de ambas series, si luego sabemos cómo se combinan de manera multiplicativa o sumativa, podríamos llegar a tener el valor de la serie final, ¿no? Pero el valor de predicción hacia el futuro, que por eso es por lo que se intentan separar estas dos componentes, porque cada una por separado es más fácil de predecir, y si luego sabemos que ambas se combinan multiplicándose, pues podríamos hallar los valores a futuro de la estacionalidad y de la componente extraestacional, y esos valores ya en el futuro multiplicarlos, si la manera de combinar es la multiplicación, para obtener la serie final, y por eso es por lo que hacemos esto. Vamos a ver cómo nos lo hace EBIUS, cómo nos ayuda EBIUS para obtener estos resultados.